Un saludo, jóvenes. Vamos entonces a recuperar esa clase. Eh, en este caso vamos a ver el tema de lo que son los generadores congruenciales. Cuando nosotros hablamos, nosotros somos modeladores, ¿cierto? Simuladores realmente. Cuando nosotros hablamos de generadores congruenciales, es la estrategia sobre la cual eh, se generan números aleatorios basándose en la relación de congruencia de diferentes números o diferentes componentes que se hacen parte del generador. Los generadores congruenciales es la forma en la que se generan los números aleatorios actualmente y es una de las formas, por ejemplo, con la que Python genera números aleatorios. Los generadores congruenciales se basan en una estrategia de generación de números basándose en una, por así decirlo, una secuencia iterativa. La secuencia iterativa debe tener como siempre origen una semilla. La semilla es el número aleatorio exógeno casi siempre que debería contener información, en este caso, de algún elemento del computador, de algún dato, alguna característica, por ejemplo, el momento en el que el computador está ejecutando el algoritmo, varias, la temperatura de algún procedimiento, algún procedimiento de la temperatura en algún punto del computador, alguna estrategia que esté relacionada en ese aspecto. Y en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es una secuencia de números, en donde vamos a garantizar que esa secuencia va a cumplir con una serie de pruebas, va a pasar una batería de pruebas, y en este caso, vamos a programar las pruebas, por así decirlo, nosotros mismos, pero por el momento nos vamos a preocupar única y exclusivamente por el generador. El generador congruencia está basado en la relación fundamental de congruencia que se expresa mediante una ecuación recursiva. La relación de congruencia está basada en la capacidad de que tienen dos números de ser congruentes con respecto a un módulo, con respecto a un elemento común de ellos. En este caso, el método congruencial genera valores, o en este caso subsemillas, de los valores aleatorios basados o llamados X sub i, en donde vamos a tener una constante multiplicativa, una constante aditiva, el valor, en este caso el diésimo menos 1 valor, y el módulo de m. Ahora, tanto a como x sub i, como c, como m son enteros no negativos. Tanto a como x sub i como c deben ser menores a m y m debe ser un valor 2 a la k como k entero. Ahora, pero ¿por qué tenemos esos valores 2 a la k y por qué tenemos esos valores menores que m y esas características? Es muy sencillo. Vamos a ver la relación del resto y del residuo. Cuando nosotros tenemos una división, en este caso particularmente hablando, esta división como tal, lo que hacemos nosotros es, bueno, ¿cuántas veces está el 8 en el 79? 9 veces, 9 por 8 es 72 y me queda un residuo. Nosotros sabemos que todo número que yo divida por 8 va a tener exactamente 8 residuos, que son los números del 0 al 8. Si yo hago, por ejemplo, una división, yo que sé, cualquier número dividido 333, yo sé que voy a tener aquí un número, aquí una estrategia, voy a tener otro número y va a tener aquí un residuo. Este valor como tal me dice que si es el residuo de un número, en este caso, cualquiera con respecto a este, voy a tener exactamente 333 posibles residuos, en este caso módulos, y que van a ir del 0 al 333. Ahora, si yo escojo un 2 a la k, ¿cierto? Un 2 a la k, los valores subsecuentemente inferiores a este, ¿cierto? Van a ser, en este caso, muy sencillos de identificar. ¿Por qué? Porque 2 a la k tiene una connotación muy importante. Y es que la connotación muy importante de este valor es la siguiente. Si yo tengo una calculadora, en este caso muy grande, y le digo, ¿cuánto es, por ejemplo, me lo por acá? Yo tengo aquí una, vamos a poner aquí la de científico. Entonces yo le digo, venga, ¿cuánto es 2 a la, por ejemplo, 10? Me dice 1024. Ah, listo, vamos a escribir 1024. 1024 tiene una particularidad muy importante y es que en binario es 1 y es que en binario es 1 y puros ceros. Por lo tanto, su residuo obligatoriamente va a ser cualquier número menos este y van a ser unos representados en estas posiciones. Para un computador es mucho más sencillo calcular ese residuo para esos números que para cualquier otro, porque computacionalmente funciona mucho más sencillo hacer simplemente restas parciales de valores binarios para encontrar el valor del residuo. Ahora, con base en eso, ¿cuál es la relación de congruencia?
La relación de congruencia me habla de dos números, A y B. En ese caso, los números o la relación de congruencia entre esos dos números están relacionados con un módulo M. Siempre debe haber un módulo M que los relacione congruencialmente. No pueden tener congruencialidad independiente, por así decirlo, así como, ay, salió de la nada. No, son una congruencia relacionada con un tercero, siempre con un valor tercero. Y se representan con un triple igual, no más de bonito. Y me dice que A es congruencia al módulo, A es congruencia al B, módulo M, tal que se lee A es congruente con B módulo de M. Ahora, el hecho de que dos números sean congruenciales significa que su diferencia absoluta es divisible por m, es decir, es una división exacta. Quiere decir que la resta de esos dos números es módulo, en este caso, igual a 0, como lo calculamos en Python, de ese valor como tal, y me genera un entero k. Tanto A y B generan el mismo residuo al ser divididas por m. Tanto A módulo de m, perdón, A dividido a m y B dividido m me generan el mismo residuo, es decir, generan la misma estrategia. Por ejemplo, 127 módulo de 100 y 238 módulo de 100 me da 27 y 38 respectivamente y no son congruentes módulo de 100. Pero en este caso, 115 módulo de 80 y 435 módulo de 80, ambos me dan 35. En este caso, el valor como tal me dice que 115 es congruencial con 435 módulo de 80. Ahora, ¿cómo encontrar un número B que sea congruente con otro número dado a módulo de M? Pues aplico las ecuaciones. Yo sé estructuralmente su resta dividido ese residuo dividido M va a tener un valor entero. Y ese valor entero debe ser K veces M. Por lo tanto, el residuo de A sobre M va a ser igual a K veces M. Y en este caso me sirve para encontrar relaciones de congruencia entre cada uno de ellos. Y yo puedo también restarle K veces el módulo A, también sumarle K veces el módulo A o a B, dependiendo del caso. A menos 2 veces M, también módulo de M, también debería ser congruente. Y todo nos lleva a que A más o menos KM módulo de M sería, en este caso, congruencial con los mismos valores. Entonces puedo utilizar esa estrategia para generar un número congruencial en una relación con otro. Vamos a ver el generador congruencial. En cuanto al generador congruencial, vamos a tener una serie de componentes que van a ser muy importantes. Tenemos la relación fundamental de congruencia, en donde tenemos el módulo, y me va a permitir a mí encontrar el comportamiento de estos valores. Pero debo establecer un valor original, un valor semilla, que me permita a mí identificar el comportamiento de este desde un elemento hacia el siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Esto me garantiza que cuando esté estableciendo la situación, en este caso iterativa del generador congruencial, voy a poder evaluar el comportamiento desde su primer punto de partida hasta n cantidad de veces. Y ese punto de partida hasta el final se conoce como un periodo. Y la idea es que yo pueda garantizar que mi generador congruencial tenga el periodo máximo a la hora de generar números aleatorios. Ahora, en este caso, lo que nosotros vamos a identificar es una secuencia de números enteros x sub i que pueden, mal escrito, ay caramba, x sub i, no es correcto, que pueden obtener en el intervalo 0 y 1. Pero recuerden que nuestro intervalo 0 y 1 realmente, en este caso, es el intervalo, acá está, realmente es el intervalo, este de acá es 0, 1, pero abierto y cerrado. Es muy importante y vamos a demostrar por qué este límite superior no está incluido, es decir, no hace parte de las pilas, como los juguetes. Ay, es que las pilas no están incluidas en el juguete. Sí, el límite superior no está incluido, pero por una regla práctica de definición en este caso. Y la regla práctica de definición es que si yo tengo cualquier estrategia y lo que hago es sacarle el módulo de m, esto es en Python, este es el módulo de Python, esto es un número cualquiera, ese valor va a estar entre 0 y m, abierto y cerrado. Al yo dividirlo absolutamente por el módulo, voy a limitarlo automáticamente a ese límite superior. Y eso me garantiza que no voy a llegar a ese número como tal. Vamos a usar el siguiente ejemplo. Entonces me dicen, ejemplo congruencial, como este que tenemos acá. Este ejemplo congruencial me dice, usando x sub i como ax sub i menos 1 más c módulo de m, por ejemplo, m sería 100, a sería 13, c sería 7 y x sub 0 sería 3. Vamos a tener que mi primer x sub i, recuerden que la diferencia entre x sub i y r sub 1, bueno, en este caso x sub 1 y r sub 1, es que x sub 1
va a ser la segunda semilla del número del generador y R sub I es 46, en este caso el número X sub I dividido M. Ahora, 13 por 3 más 7, módulo de 100, me da 46, módulo de 100. Ahora, 46 módulo de 100 me da 0.46. Este es mi número aleatorio, pero 46 pasa a ser la semilla para el siguiente. Tengo 13 por 46 más 7, módulo de 100, eso me da 605, pero módulo de 100 me da 0,5, por lo tanto 0,5 dividido 100 me da 0.05. Y este sería mi R sub 2. Pero 0,5 sería la semilla para el siguiente número. Entonces tengo 13 por 0,5 más 7, módulo de 100, 72, módulo de 100 me da 72 y el segundo número sería 0.72, cuyo 72 pasa a ser la semilla del siguiente número. Entonces mire que tenemos una función iterativa en la cual recursivamente voy consumiendo el elemento anterior. Si yo tengo esos elementos y esos comportamientos, fácilmente puedo escribir un problema, un algoritmo que solucione ese problema. Vamos a crear en este caso la solución a ese problema. Entonces yo tengo que x sub 0 va a ser igual en este caso, x sub 0 va a ser igual en este caso a, se me perdió, x sub 0. ¿Dónde está x sub 0? Va a acá 3. Tenemos que m es igual a 100. Tenemos que c, la constante aditiva, va a ser igual a 7. Y a, la constante multiplicativa, va a ser igual a 3. Ahora, la semilla X sub 0 va a ser un valor que se debe actualizar en cada iteración. Por lo tanto, lo último que yo debo hacer en la operación iterativa, en este caso, es actualizar el valor al final. ¿Cuántos números voy a generar? Muchos. ¿Cuántos es el máximo de números que puedo generar? Teóricamente 100, que sería el valor de m. Este sería mi periodo máximo de números a generar. Entonces vamos a generar 100 números for i in range de 100 y vamos a crear la ecuación congruencial. Entonces, la ecuación congruencial no es nada más y nada menos que esta ecuación congruencial que tenemos por acá, que se me perdió hace mucho rato. Aquí va la que está. Esta es mi ecuación congruencial. X sub i es igual a por X sub i más c módulo de m. Entonces vamos a aplicar esa ecuación congruencial. Entonces, X sub i, en este caso, va a ser igual a la constante multiplicativa a por la semilla de X sub 0 más c. Y todo eso, X sub i, va a ser igual a X sub i, en este caso, módulo de, en este caso, m. Y ahí está. Ahora, X sub i es el valor de la nueva semilla, donde yo debo actualizar este valor con el siguiente dato. Y debo tener un contenedor en donde voy a guardar los números aleatorios. Entonces voy a decir R sub i va a ser igual a una lista vacía. Ahora, el elemento que yo debo actualizar es X sub 0. Por lo tanto, X sub 0 va a ser igual a X sub i, en donde X sub i es el valor que acabo de calcular y lo voy a actualizar con X sub 0 para que cuando se acabe el ciclo y yo vuelva al punto de partida, en este caso se acaba el ciclo, vuelvo al punto de partida, pasa a la siguiente secuencia, voy al número 2. ¿Cuál es X sub 0? El valor que yo acabo de actualizar acá. Este ya no es X sub 0, es este valor que yo acabo de actualizar acá. Este viene y lo reemplaza, C y A son constantes multiplicativa y aditiva, y voy a actualizar el valor como tal. Entonces, X sub 0 va a ser igual a X sub i y voy a guardar el valor, en este caso, dividido por m de X sub i. Entonces, R va a ser igual a X sub i dividido m. En este caso, el valor al estar dividido por m nunca va a alcanzar el límite superior que sería m, por ser módulo de m y estar dividido por m en este caso. Ahora, R sub i punto p, voy a guardar R y ya tengo la lista de números aleatorios, print R sub i, que me va a mostrar la secuencia de números aleatorios para este valor. Ahora, este comportamiento como tal me va a presentar un problema muy grande, porque yo sé que esto es medianamente chueco. Esto es medianamente chueco. Ya vamos a arreglar ese error. Esto es medianamente chueco. ¿Por qué sé que es medianamente chueco? Porque yo sé que 3 es un número primo, 7 es un número primo, 3 es un número primo, pero en este caso no son congruenciales uno con el otro, ¿cierto? No voy a tener ese comportamiento. C no está definida, claro, es C mayúscula. Ahora sí tengo una secuencia de números aleatorios. Vamos a imprimirla más bonita. Vamos a decirle por, en este caso, número en
RI, pero vamos a decirle que no sea en RI, sino en enumerate desde 1 hasta, no, dejémoslo así. En enumerate, pues vamos a decirle R sub i desde 1 hasta R sub i y vamos a decirle índice, número, y vamos a decirle print, en este caso, que me imprima str índice puntos zfield, vamos a decirle que me lo llene con ceros y vamos a decirle en este caso que me imprima un número, pero con una tabulación. Y vamos a decirle acá número, la tabulación, y no necesita formas. Índice, ya veo cuáles son los parámetros de enumerate. Enumerate necesita el iterable, listo. Entonces le entrego el iterable, que sería RI, y después le entrego el start, que sería 1. Listo. Estaba al revés. Entonces tenemos la secuencia de números. Listo. Entonces, el primer número es 046, 05, 072, 043. Debo buscar el 043 y el 05. Ay, mira, acá está. 046 y 05. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento, en este caso, en que llega a 0.03, se me acaba el periodo máximo de esta combinación. Es decir, me alcanza a generar 20 números aleatorios de una posible o de un posible periodo de 100. Quiere decir eso que este generador de números aleatorios me da solo el 20% de eficiencia para generar números aleatorios. Yo me tengo que quedar con solamente, en este caso, el valor de los primeros 20 números. Pero ¿cómo hago para truncar esa secuencia? Simplemente pregunto si R sub i en su posición inicial, en este caso la posición 0, es exactamente igual, en este caso, al valor que voy a guardar. Pero no lo puedo guardar hasta que no compruebe este valor. Si R sub i es exactamente igual a R, entonces voy a hacer un break. Y ya no puedo seguir guardando. De lo contrario, sí puedo seguir guardando números. Y en este caso, el valor se me va a index out of range. Quiere decir que si R sub i en la posición 0, claro, tengo que decirle que R sub i, primero, venga, que cometí un error. Debo tener al menos 2 dígitos, ¿cierto? And R sub i, len de R sub i, sea mayor a 2. Ahora sí, sí, debo tener al menos 2 dígitos, 2 números guardados para poder correr el modelo. Index out of range. ¿Cuál index out of range? Len de R sub i. R sub i no existe. Listo, vamos a solucionar esto fácilmente. Debo guardar R sub i la primera vez. R sub i append, en este caso, R, y voy a comprobarlo. Ahora sí. Ya, con esto es suficiente. Si se cumple esto, lo que debo hacer en este caso era mucho más sencillo de lo que había pensado. R sub i, entonces tengo que darle del R sub i en la posición menos 1. Y ya, con eso borro la última posición porque es exactamente igual a la primera. Y en este caso, no hizo nada. Claro, tengo que hacer el break. Estoy borrando la última posición y después borro la última. Y después borro la última. Programar de noche es súper complejo. No soy muy bueno programando de noche. Listo. Ahora sí, tenemos solamente 20 ocurrencias. En este caso, borro la subsiguiente y ya tengo solamente 20 ocurrencias en este caso. Listo, les voy a compartir este código por el chat institucional. Bueno, se los voy a subir realmente al GitHub de Aldici, que está por acá. Ahorita se los subo al GitHub de Aldici con los ejercicios resueltos. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos del periodo, estamos buscando que el periodo sea máximo. Mire que acabamos de hacer un ejercicio con números primos, con una buena estructura, y aún así no tengo un periodo máximo. Ahora, el periodo máximo se alcanza cuando tengo una exclusiva configuración perfecta y expedita de cada uno de ellos.
Y en este caso tengo dos posibles opciones. El método congruencial multiplicativo, cuando la constante, en este caso aditiva, sea igual a 0, y el método congruencial mixto o lineal. ¿Por qué se le dice mixto o lineal? De la siguiente manera se le dice mixto o lineal. Nótese esta estructura de acá. Si yo cojo esto y lo comparo con esto, esta es la ecuación de una línea recta. Pendiente, x, y constante, que sería en este caso el intercepto con el eje Y. Mire que tengo pendiente, x, y en este caso constante, que sería el intercepto con el eje Y. Por eso se le conoce como, en este caso, mixto o lineal, porque realmente su comportamiento representa el de una línea recta. Ahora, el módulo es el que hace ese comportamiento para permitirlo generar ese número aleatorio. Ahora, las condiciones estadísticas de las secuencias generadas por este método, lo que me permiten a mí es que este valor realmente van a ser muy buenos los datos, aunque en ciertos casos el comportamiento resulta inaceptable o no es particularmente el debido, por así decirlo. Por ese caso, yo siempre debo validar estadísticamente los datos y debo garantizar que el periodo sea máximo, en donde el valor que se recomienda es un valor 2 a la k con k igual con un k entero, por lo que comentamos en la parte anterior. Ahora, ese método congruencial lo que me permite a mí es que yo debo encontrar es una serie de números especiales y únicos que garanticen o que maximicen ese periodo. Esa búsqueda de números lo que me hace es garantizar el comportamiento del sistema para generar un periodo máximo. Y no son tan fáciles de encontrar. En muchos casos se utilizan números especiales para poder garantizar ese periodo máximo. Y debo cumplir con una serie de teoremas, como así decirlo. Nosotros en este caso no nos vamos a, por así decirlo, enfrascar o detallar en los teoremas. Necesitamos es conocer el comportamiento del generador de números aleatorios. Pero sí deberíamos conocer cuál es la estructura y el comportamiento de esos teoremas o de esos valores para poder identificar ese comportamiento particular. Primero me dice que un generador congruencial tendrá un periodo máximo m si y solo si c es diferente de 0 y es primo relativo con m, es decir, c y m no tienen ningún factor común. Ah, listo, son números primos, eso es fácil. Pero m, ser 2 a la k, es muy complejo de evaluar ese número. Pero yo puedo hacer algo muy traicionero, y es que yo puedo coger, por ejemplo, esta exploradora científica no está programado. Yo puedo coger, por ejemplo, 1024 y restarle 1. Y eso me va a dar automáticamente un número binario que también va a ser muy fácil de identificar. Acuérdense que 1024 tenía 1 acá en esta posición y todos estos eran 0. Pero mire ahora cómo queda. 1024 menos 1 me genera puros unos antes del 0 de la siguiente 2 a la 10. Eso también me facilita el proceso computacional para reducir esos valores. Y esos números 2 a la k menos 1, que sean números primos, son muy pocos y se conocen como números de Mersenne, y ya vamos a ver más adelante. Entonces me dicen, también debo cumplir con unas reglas de módulo. En este caso, debo de tener que para cada factor primo Q de M, donde Q, en este caso el módulo de Q, corresponde a la descomposición en factores primos de M. También, si en este caso es 4 un factor de M, tanto C como M son primos relativos y no tienen ningún divisor en común para cual ellos sean relacionados. Ahora, también debo cumplir con que M sea un entero primo y A un elemento primitivo módulo de M, tanto A como generado por el módulo de M. Si cumplo con esa receta, puedo garantizar que voy a poder encontrar números aleatorios que cumplan con esa receta. Y vamos a ver que voy a necesitar, por ejemplo, números de Mersenne. Que los números de Mersenne, en honor al matemático francés Marin Mersenne, son números enteros positivos de la forma, en este caso, 2 a la p menos 1, donde p también debe ser un número primo. Entonces, mire que esa receta empieza a ser como muy interesante, en donde, por ejemplo, 2 a la 13 menos 1 es 8191, también es primo, y en este caso sería un número de Mersenne. Vamos a utilizar en este caso un número de Mersenne y vamos a definirlo para poder generar nuestro, valga la redundancia, en este caso un número como tal. Entonces me dice, el mayor número primo de Mersenne conocido a día de hoy es el número este por acá, con 24.832.000 dígitos y fue descubierto en diciembre de 2018. Listo. Pero
vamos a hacer nuestro generador congruencial con solamente números primos. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos una estructura en donde vamos a poder utilizar números primos. La estructura para utilizar números primos es la siguiente. Yo corro esta librería y así nos vamos para acá. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, y voy a copiar esta ruta de acá, vamos a copiar esta ruta. ¿Qué hay en esta ruta? Raw, quiere decir crudo, GitHub User Content, Julia Castillo de A, varios, referencias, encabezado, main, data, primos.txt. Ese primos.txt es un archivo de texto que tiene puros números primos que yo calculé hace mucho tiempo. Tiene los números primos del 100.000 a 1.000.000. Entonces lo que voy a hacer es coger 3 números primos al azar de este archivo txt y los voy a utilizar dentro del generador congruencial. Ahora, para yo poder utilizar esos números primos dentro del generador congruencial, tengo que leer esta ruta de números. Y yo le voy a decir, listo, pero como tengo pandas, te lo voy a leer con pandas. Voy a decir que data frame es igual pd.read, esto es un CSV, aunque este .txt realmente es un CSV, le voy a decir la ruta. Como pudimos ver, no tiene encabezado, ¿cierto? Por lo tanto, le voy a decir que no tiene header, tiene que no tiene header, no tiene un encabezado. Y le voy a decir en este caso, va a ser igual a none, el parámetro none, y que los names, en este caso, las columnas, van a ser una lista en donde están números primos. Primos. Y vamos a ver el encabezado de esos números primos. Entonces, df.get. Entonces ya tengo los primeros números primos, pero quiero tomar 3 números aleatorios de este. Los primeros 3 números aleatorios los voy a hacer con un sample, es decir, con un sample, por así decirlo. Entonces, 3 números. 3 números va a ser igual, listo. Necesito el data frame, pero ¿en dónde? En la lista. Le entrego la lista, que son números primos, para ahí está. Y le voy a decir que una de las propiedades de esa columna, al ser numérica, porque la puedo constatar de que es numérica, tengo la forma de decirle que me dé un sample. Y un sample es simplemente deme 3 números aleatorios. Y como los números son unas series de pandas, las series son susceptibles de convertirse a una lista, to list. To list. To list, ahora está. Ahora sí, si yo le digo print 3 num, me va a mostrar 3 números aleatorios primos para un generador de números aleatorios. Y ya puedo hacer la función de mi generador de números aleatorios y poder hacer toda la estructura que yo necesito. Listo. Entonces, vamos a definir la función del generador de números aleatorios. Le digo def, en este caso, generador congruencial Castillo Enterprises. Enterprises. Y le voy a decir que voy a necesitar la lista de números primos. En este caso, lista de primos. Y le voy a decir que voy a necesitar cuántos números vamos a generar. Números. Y por defecto le voy a decir que genere 1000 números. Listo. Lo que sigue en este momento es, uno de esos números se va a convertir en la semilla. ¿Listo? Pero en el momento en el que yo saco uno de los elementos de la secuencia, yo sé que los otros dos van a ser la constante aditiva y la constante multiplicativa. Entonces las voy a generar de una sola vez. Entonces, yo le voy a decir, en este caso, que me voy a quedar, por ejemplo, con, vamos a decirle, A va a ser igual a lista primos en la posición 0. C va a ser igual a lista primos en la posición 1 y me falta la semilla x sub 0 va a ser igual a lista primos en la posición, en este caso, en la posición la posición 2. Listo. Me falta m. M va a ser un número de Mersenne. Vamos a buscar números de Mersenne. Entonces le voy a decir números de Mersenne.
números de Merced, mostrar más, por aquí, totalmente proyecto BIMS, número primo de Merced. Vamos a ver si por aquí nos muestra números de Merced grandotototes y puertotototes. A ver, uno por aquí. ¿Qué número? Ay, mira, encontraron uno en 2024, no me había dado cuenta. Qué bien. Vamos a darle por aquí, fecha de descubrimiento, antigüedad, Este, 2.147.483.647. Descubierto por Euler. Vámonos para acá. Y le voy a decir que me va a hacer este número. Listo. Vamos a ponerle acá. Soy el número de Merced. Con Merced. Si es con doble S. Ah, no es con doble N. No pasó nada. Merced no se pone bravo. Listo. Ahora, vamos a hacer la forma en la que voy a guardar los números. Los números deben ser guardados en un R sub i. Vamos a decirle R sub i es igual a una lista vacía. Y en ese caso vamos a generar la estructura de los números aleatorios basándome en el comportamiento de la ecuación, en este caso congruencial lineal. Ahora, vamos a decirle for i in range de cuántos, de números. Entonces voy a generar 1000 números. Y vamos a utilizar esta misma estructura que tenemos aquí. Es esta misma de acá, no hay ningún problema. Y tenemos este mismo comportamiento. Podemos copiar, pegar. Recuerden, copiar y pegar con un gran poder viene una gran responsabilidad. Esto, entonces, x sub i realmente es un valor temporal que va a ser a por x sub 0, que está acá, más c, x sub i, módulo dm, x sub 0 es igual a x sub i, cuando vuelve y se actualiza, r es igual a x sub i sobre m, y voy a guardar r sub i en r sub i, pero en este r sub i. R sub i, no, hubiera hecho, no, pero es que me, r sub i, r sub i, listo. Ahora sí, para este, bueno, que subí, creo que está bueno. Listo. Vamos a retornar, cuando se me acabe, return R subir. Listo. Vamos a llamar el generador de números Universidad Cantillo Enterprises. Vamos a entregarle la lista de números primos que se llama 3num. Y aquí está. Vamos a guardar esto en una variable. Vamos a decirle generador congruencial va a ser igual a este. Vamos a imprimir la longitud print len de ese 1000 números. ¡Wow! Vamos a probarlo. Ay, vamos a probarlo, vamos a garantizar que esté bueno, vamos a garantizar que funciona todo a la perfección sin ningún problema, que está perfecto, que eso corre la prueba, la media, la varianza, todo. Listo. Yo tengo por acá una estrategia, también yo lo miro. Listo. Entonces, vamos a graficar el generador congruencial. Vamos a pintarle la media, la desviación, perdón, las varianzas, que serían 1 menos la varianza, 0 más la varianza, para ver el comportamiento, y vamos a pintarlo de tal manera que calculemos la convergencia de cada uno de ellos. Ahora, en este caso, entonces, tengo que están en GC, ¿cierto? GC es mi generador de números congruenciales. Por lo tanto, al estar en GC, vamos a np.figure size, vamos a decirle que sea de 8 o no sé, np.plot, vamos a decirle gc de color igual, en este caso vamos a decirle blue, está bien blue, vamos a decirle que el alfa sea igual a 0.8, 0.75. Vamos a decirle que el label va a ser igual, label va a ser igual a los aleatorios congruenciales. Vamos a decirle plt.ax
hline y vamos a calcular el promedio de GC, st.mean de GC más st.variance. Ah, no, este es el promedio solamente. Vamos a calcular el promedio, vamos a hacer el color, igual, en este caso en red, alfa va a ser igual a 0.5 y label va a ser igual a promedio de los aleatorios. Vamos a pintar la varianza. Entonces, plt.axline, st.variance de la varianza, pintémosla de qué color. No. Esta varianza no la puedo pintar. No tiene las mismas dimensiones de la media y todos están de la media. Lo que sí voy a hacer es acotar 1 menos un doceavo. Yo sé que teóricamente la varianza es un doceavo, ¿cierto? Entonces, 1 menos un doceavo, le voy a decir, en este caso, color igual, en este caso, black. Es que lo voy a poner bien bajito. En grisecito será 0.3. Y luego me voy a decir varianza superior. Y le voy a decir que esta es varianza inferior. Listo. ¿Qué nos falta? La malla, plt.grid, plt.legend, plt.title. Vamos a decirle generador congruencial y plt.show. Listo. Ahí está mi generador congruencial. Uy, les puse al revés las dimensiones. Es 12.8. 12.8, así. Entonces tenemos nuestro generador congruencial aquí en esta vuelta. Uy, no, está muy feo. Vamos a ponerle aquí black, no, vamos a poner Perú. Vamos a poner una fase .7. Ahora sí. Entonces miren mi generador de números aleatorios. Realmente parece aleatorios cuando se ve así. Entonces tengo que son muy diferentes. Quiere decir que por aquí hay un número, por aquí hay otro, por aquí hay otro, por aquí hay otro, por aquí hay otro. Y tengo 1000 repeticiones. Mire que no tengo una secuencia de repetición, por así decirlo, detallada. No tengo una secuencia, por así decirlo, de repetición detallada. No hay un patrón. Que sí se ve que hay una secuencia, son unos vacíos, pero eso es absolutamente normal en un generador de números aleatorios en este caso. Vamos a comparar la media de este generador contra la media de un valor estadístico, o en este caso probado. Les voy a decir media de números aleatorios va a ser igual a st.mean de GA y la varianza de números aleatorios va a ser st.variance de GA. Listo. Y los vamos a comparar contra los valores reales, o en este caso, teóricos. Yo sé que la media es un medio y la varianza es un doceavo. Entonces vamos a decir print, en este caso, media teórica. En este caso, vamos a darle una tabulación, varianza teórica, varianza teórica, media teórica. Media teórica, varianza teórica. Y vamos a decirle print, en este caso, un medio y un coteado. Pero eso va a estar separado por un tabulador. Listo. Esto no tiene separador. Listo. Y vamos a decirle exactamente lo mismo, pero los valores. Vamos acá.
media estimada y varianza estimada. Y aquí sí va st.min de gc y aquí va st.variance de gc. Entonces, miren, vamos a mostrarle en este caso, vamos a darle dos cifras significativas. Así. Tres cifras significativas vamos a darle a todos. El doceavo y ponerlo por acá, vamos a quitar de vamos a poner este acá. Listo. Este viene exactamente aquí, pero con variance. Listo. Pues 50 es 8. 15. Ahora sí, entonces, media teórica 0.2, medio SPA. Ahora sí, entonces media teórica 0.5, media estimada 0.501, varianza teórica 0.083, varianza estimada 0.084. Estamos muy, pero muy cerquita. Quiere decir que prácticamente hacemos un error estimado, un error relativo, un error absoluto y nos va a dar casi que menos de un 1% en este caso. Es decir, pasamos las dos pruebas, en este caso, de varianza, de uniformidad e independencia, que serían las dos primeras pruebas que teníamos que pasar. Listo. Vamos a calcular es la convergencia del número de la media y la convergencia de la varianza. La convergencia de la media debería converger, para la redundancia, en este caso, a los valores, en este caso, teóricos de los datos o en este caso de los valores que nosotros conocemos. Ahora, ese valor como tal que nosotros vamos a utilizar, lo que vamos a hacer en este caso es que la media, su convergencia, bueno, ya sabemos que la convergencia realmente es la esperanza, que su esperanza converja a 0.5 y que la varianza, su esperanza de la varianza converja a 12A. Tengo por aquí el código, vamos a modificarlo, básicamente, y vamos a decirle acá que creo que está bien. Sí, si no lo arreglamos, eso no es problema. Entonces, print, sabemos que no es num random, es GC. Entonces, temporal, promedio, eso está bien, convergencia de la media, PLT, black, promedio CC, promedio, title, título, vamos a ponerle título a esto, mire que tiene un título ahí todo feo, convergencia de la media. Listo. Y tenemos, aquí no es en random, aquí es GC, por I, convergencia de la varianza, si la longitud es mayor a 2, recuerden que la varianza solamente necesita al menos dos muestras, si tengo una sola muestra no existe varianza, y título, convergencia de la varianza. Listo. Gráficas, legend, este es el título de la figura, datos del generador, print título, generador congruencial mixto, en este caso lineal, con números primos. Esto lo voy a quitar. Listo, la convergencia de la media. ¿A qué converge la media? A 0.5. Mire que converge súper bien a 0.5. Convergencia de la media, esta convergencia realmente de la varianza. Los intervalos de aceptación son muy pequeños porque 0.08 más un 1% menos un 1%. Vamos a ver en cuánto está la convergencia de la varianza. En 5%, muy más, se ve muy pequeñita. Convergencia de la varianza. Listo, convergencia de la varianza. Listo. Convergencia de la varianza y los datos del generador. Aquí están las dos gráficas una detrás de la otra.
Ahora, ¿cómo hago yo para generar números aleatorios en este caso? Bueno, podemos probar exactamente que va a 0.08, está súper bien, súper claro, súper detallado. Entonces yo le voy a decir generador. Va a ser igual a iter de GC. ¿Listo? En un caso que yo necesito un número aleatorio, le voy a decir next, en este caso generador. Y me genera un número aleatorio. Y el siguiente, 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 y el siguiente. Listo. Hasta que se me acaben los 1000 números aleatorios. Listo. Entonces, jóvenes, tarea. La tarea es, vamos a utilizar nuestra cédula. Yo les voy a pasar este libro exactico tal y como está, como lo programamos. Aquí está todo. Su tarea es, bueno, lo de los centrales lo tienen en el código, pero voy a descargar este, guardar, descargar. Y la idea es que ustedes generen su propio generador congruencial. En este caso, su generador congruencial debe pasar las pruebas de media y de varianza, en este caso, para estas gráficas están 20 por 10, uy, 10 por 5. Así se van a ver muy bonitos. Pues ahí está. Listo. Entonces la idea es, con la cédula de una de las dos que van a presentar el parcial, la cédula de una de las dos que van a presentar el parcial, utilizarla como, en este caso, la constante aditiva. Generar A y utilizar M como un número de Mersenne. Pueden utilizar este mismo número de Mersenne que está acá detallado. Listo. Si me lo mandan y genera al menos 10.000 números sin repetir, les doy un punto 2 en el segundo parcial. Listo. A los 3 primeros que me lo manden. 3 primeros que me lo manden. A los 3 primeros que me lo manden funcionando, me pueden mandar este mismo notebook configurando su cédula en uno de estos 3 números. Bueno, realmente el número que les dije que sé, poniendo la cédula de ustedes aquí. Listo. Entonces, ya saben. Este ya lo solucionamos, aplicar números de Mersenne, este ya lo hicimos. Aquí está todo el número del generador. Nosotros vamos a ir a empezar a pasar pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y números y pruebas y números y pruebas y números y tal, tal. La vuelta es que nosotros debemos tener todo esto listo para el segundo parcial, porque en el segundo parcial vamos a llegar y un punto del parcial, es decir, 1.0 del parcial, no un punto de los disponibles, sino que la calificación, es decir, el 20% de la calificación del parcial, es llegar con su generador congruencial que pase todas las pruebas, ¿cierto? Ustedes me dan los numeritos de su generador congruencial, simplemente los escriben en el documento y yo paso las pruebas en mi código. Si pasan todas las pruebas, quiere decir que tienen ese 20%. Tienen 1 en el parcial, arrancan en 1. De ahí lo que ganan. Listo. Jóvenes, muchísimas gracias por su comprensión. Muchísimas gracias por su espacio. Nos vemos la próxima semana. Descansen este fin de semana o hagan la tarea, pues de acuerdo a lo que consideren. Les vaya muy bien. Voy a subir este video al DC para que esté disponible. Se cuidan y chao pescado.